El día de hoy hablaremos del miembro inferior. El miembro inferior está hecho de dos partes, la cintura pélvica y la porción libre del miembro inferior. Este está dividido en tres zonas, que es el muslo, la pierna y el pie. La cintura pélvica está compuesto por el sacro, el hueso coxal, la cintis púbica y por último la línea arqueada. La pelvis femenina y el pelvis masculino son muy diferentes, ya que en la mujer presenta un arco púbico más amplio que en el del varón, ya que este va a facilitar al momento del parto. Como siguiente tenemos a los huesos del miembro inferior. Como primer hueso tenemos al hueso coxal. El hueso coxal está hecho principalmente de tres componentes: el ilion, la pubis, el isquio. También encontramos al acetábulo, que se va a articular con la cabeza del fémur. También encontramos al foramen obturado. Tenemos al hueso coxal en su vista medial, en su vista lateral. En su vista medial encontraremos las siguientes partes: a la cresta ilíaca, a la espina ilíaca anterosuperior, a la espina ilíaca anteroinferior, a la eminencia iliopúbica, al pecmen del pubis, a la rama superior del pubis, al cuerpo del pubis, a la cara cinctisaria, al surco obturado, al labio interno de la cresta ilíaca, a la tuberosidad ilíaca, a la cara auricular, a la espina ilíaca posterior superior, a la espina ilíaca posterior inferior, a la incisura isquiática mayor, a la espina isquiática, a la incisura isquiática menor, a la tuberosidad isquiática, y en su vista lateral encontraremos las siguientes partes, que es la línea glútea posterior, a la espina ilíaca posterior superior, a la espina ilíaca posterior inferior, al cuerpo del ilion, a la incisura isquiática mayor, a la espina isquiática, a la incisura isquiática menor, al cuerpo del isquio, a la tuberosidad isquiática. Encontramos también al labio externo de la cresta ilíaca, a la cresta ilíaca, al tubérculo ilíaco, a la espina ilíaca anterosuperior, a la línea glútea inferior, a la espina ilíaca anteroinferior, al surco obturador, a la incisura acetabular, a la rama isquiopubiana. Como segundo hueso tenemos al fémur. El fémur es el hueso más largo y pesado del cuerpo. Tenemos aquí la vista anterior y una vista posterior. En la vista anterior tenemos a la cabeza del fémur, al cuello del fémur. También encontramos a la fosita de la cabeza del fémur. Encontramos al trocánter mayor, al trocánter menor. Encontramos al epicóndilo lateral, al epicóndilo medial, y entre ambos cóndilos encontramos a la caída rotuliana. También encontramos al tubérculo del abductor y al epicóndilo medial. En su vista posterior encontraremos al tubérculo cuadrado, a la cresta intertrochantea, a la tuberosidad glútea, al labio lateral de la línea áspera, al labio medial de la línea áspera, al epicóndilo lateral, al cóndilo lateral y la fosa intercóndilo. Tenemos como siguiente a la tibia y a la fíbula. La tibia es el hueso más grueso y el peroné es el hueso más delgado. Tenemos una vista anterior y una vista posterior. Ambas presentan una cabeza y un cuello. Tenemos en ambas al cóndilo medial y al cóndilo lateral. La fíbula presenta una cara lateral y una cara medial, donde también por debajo de ello encontramos al maléolo lateral. Y en su extremidad inferior de la tibia encontramos al maléolo medial. En su vista posterior de la tibia encontramos a la línea del sóleo, y entre ambos huesos
se va a insertar la membrana interósea. Como siguiente tenemos a los huesos del pie, donde este se va a dividir en tarso, en metatarso y en los falanges. En el tarso encontraremos al astrágalo, que va a ser enumerado del número 1. También encontramos al calcáneo, que va a ser el número 2. Y el cuneiforme, que va a ser, el 4 va a ser el primer cuneiforme, el 5 el segundo cuneiforme, el 6 el tercer cuneiforme y el 7 sería el cuboide. Encontramos a los metatarsianos, que este va a ser el primer metatarsiano, el segundo metatarsiano, el tercer metatarsiano, el cuarto metatarsiano y el quinto metatarsiano. El metatarsiano presenta una cabeza, un cuello, un cuerpo y una base. En los falanges encontramos a los falanges distales, que van a ser del color rosado, y a los falanges mediales de color celeste y a los falanges proximales de color verde. Que estas, al igual que los metatarsianos, presentan una cabeza, un cuello, un cuerpo y una base. Como siguiente tenemos a los músculos del miembro inferior. Tenemos a los músculos anteriores de la cadera. Tenemos al músculo ilíaco, al músculo psoas mayor, a psoas menor. El músculo ilíaco se va a originar en la fosa ilíaca y el sacro. Este músculo se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Este músculo tiene la acción de flexionar el muslo y estabilizar esta última articulación. Este músculo va a estar inervado por el nervio femoral L2 y L3. El músculo psoas mayor se va a originar en la apófisis transversas y el cuerpo de las vértebras lumbares. Este se va a insertar en el trocánter menor del fémur. Este tiene la acción de flexionar el muslo y estabilizar esta última articulación. Este músculo está inervado por los nervios espinales lumbares L1, L2 y L3. El músculo psoas menor se origina en la cara de las vértebras torácica 12 y lumbar 1 y el disco intervertebral. Este músculo se va a insertar en la línea pectínea, en la eminencia iliopectínea a través del arco iliopectíneo. Este músculo tiene la acción de flexionar el músculo y estabilizar esta última articulación. Este músculo está inervado por el nervio espinal lumbar L1 y L2. Como siguiente tenemos a los músculos de las paredes y el suelo de la pelvis. Tenemos al músculo obturador interno, al piriforme, al coccigio y al elevador del ano. El músculo obturador interno se va a originar en la cara pélvica del ilio y el isquio y en la membrana obturatriz. Este músculo se va a insertar en el trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Este músculo está inervado por el nervio del músculo obturador interno L5, S1 y S2. El músculo piriforme se origina en la cara pélvica de los segmentos S2, S4 y borde superior de la incisura isquiática mayor y ligamento sacrotuberoso. Este músculo se va a insertar en el trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente el muslo y abduce el muslo y ayuda a mantener la cabeza del fémur en el acetábulo. Este músculo está inervado por los ramos anteriores de la S1 y S2. El músculo coccigio. Este se origina en la espina isquiática y se inserta en el extremo inferior del sacro y el coxis. Su acción principal es sostener las vísceras pélvicas en su porción menor y flexiona el coxis. Está inervado por los ramos de los nervios espinales. El músculo elevador del ano se origina en el cuerpo del pubis arco tendinoso de la fascia obturatriz y la espina isquiática. Esta se inserta en el cuerpo perineal coxis
y el ligamento anococcigio y paredes de la próstata o la vagina y recto y conducto anal. Este tiene la acción de sostener las vísceras pélvicas en su mayor porción y resiste los aumentos de la presión intraabdominal. Este músculo está inervado por el nervio elevador del ano, por los ramos S4 y el nervio anal rectal inferior y el plexo coccigio. Tenemos a los músculos del periné que conforman el esfínter externo del ano, el bulbo esponjoso, el isquio cavernoso, el transverso superficial del periné, el transverso profundo del periné, el esfínter externo de la uretra. El músculo esfínter externo del ano se origina en la piel y la fascia que rodea al ano y al coxis, a través del ligamento anococcigio. Este se inserta en las caras laterales del conducto anal y se inserta en el cuerpo perineal. Este tiene la acción de constreñir el conducto anal durante el peristaltismo y retiene la defecación y sostiene y fija el cuerpo perineal y el suelo de la pelvis. Este músculo está inervado por el nervio anal inferior y los ramos del nervio pudento S2 y S4. El músculo bulboesponjoso se origina en el cuerpo perineal en una mujer y en un hombre se origina en el rafe medio en la cara ventral del bulbo del pene y el cuerpo perineal. En una mujer este se va a insertar en el arco del pubis y en la fascia del cuerpo cavernoso del clítoris. Y en un hombre se va a insertar en la membrana perineal, la cara dorsal de los cuerpos esponjosos y cavernosos y la fascia del bulbo del pene. La acción que va a cumplir en una mujer este músculo es sostener y fijar el cuerpo perineal de la pelvis y ayuda a la erección de la clítoris y comprime la glándula vestibular mayor. Y la acción principal que va a cumplir en un hombre, este va a ser sostener y fijar el cuerpo perineal de la pelvis y comprimir el bulbo del pene para expulsar las últimas gotas de orina, semen y ayuda a la erección y comprimiendo el flujo de la salida a través de la vena profunda del perineo. Este va a estar inervado por el músculo del nervio perineal y el nervio pudento S2 y S4. Como siguiente tenemos al músculo isquiocavernoso. Este se va a originar en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Este se va a insertar en el pilar del pene o del clítoris, en la escara inferior y medial del pilar y la membrana perineal medial al pilar. La acción que va a cumplir es mantener la erección del pene o el clítoris al comprimir el flujo de salida venoso e impulsar sangre desde la raíz del cuerpo del pene o del clítoris. Este músculo va a estar inervado por el ramo muscular del nervio perineal y ramo del nervio pudento. El músculo transverso superficial del periné se va a originar en la cara interna de la rama isquiopubiana y tuberosidad isquiática. Este músculo se va a insertar a lo largo de la cara inferior del borde posterior de la membrana perineal hasta el cuerpo perineal. Este tiene la acción de sostener y fijar el cuerpo perineal para sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal. Este músculo va a estar inervado por los ramos musculares profundos del nervio perineal y el ramo del nervio pudento S2 y S4. El músculo transverso profundo del periné se va a originar en la cara interna de la rama isquiopubiana y la tuberosidad isquiática, y este se va a insertar a lo largo de la cara superior del borde posterior de la membrana perineal hasta el cuerpo perineal y el esfínter externo del ano. Este tiene la acción de sostener y fijar el cuerpo perineal para sostener las vísceras abdominopélvicas y resistir el aumento de la presión intraabdominal.
Este va a estar inervado por el ramo muscular del nervio perineal y el nervio pudendo S2 y S4. Tenemos al músculo extensor externo de la uretra. Este se va a originar en la porción del comprensor de la uretra y se va a insertar en la uretra superior a la membrana perineal. En el hombre va a ascender por la cara anterior de la próstata y en la mujer por las fibras que rodean la vagina. Tiene la acción de comprimir la uretra para mantener la continencia urinaria. También comprime la vagina. Va a estar inervado por el nervio dorsal del pene o el clítoris y los ramos terminal del nervio pudendo S2 y S4. Tenemos a los músculos de la región glútea, donde encontramos al glúteo mayor, al glúteo medio, al glúteo menor, al piriforme, al gemelo superior, al obturador interno, gemelo inferior y al cuadrado femoral. El glúteo mayor se va a originar en la cresta ilíaca, en el sacro, coxis y aponeurosis del sacroespinoso. Este se va a insertar en el tracto iliotibial de la fascia lata y región superolateral de la línea áspera y bajo el trocánter menor del fémur. Este tiene la acción de extender el muslo en la articulación de la cadera y rotar lateralmente el muslo y ayuda a bloquear la rodilla en extensión. Este va a estar inervado por el nervio glúteo inferior. El músculo glúteo medio se origina en el ilio y se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de abducir el muslo en la articulación de la cadera y rotar el muslo en sentido medial. Este está inervado por el nervio glúteo superior. El músculo glúteo menor se origina también en el ilio y esta se inserta en el trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de abducir el muslo en la articulación de la cadera y rotar el músculo en sentido mediano. Está inervado por el nervio glúteo superior. El músculo piriforme. Este se origina en la región anterior del sacro y se inserta en el borde superior del trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y abducir el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por los nervios espinales sacros S1 o S2, principalmente por la S1. El músculo gemelo superior se origina en la espina ciática y se inserta en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y abduce el músculo de la articulación de la cadera. Y está inervado por el nervio del músculo obturador interno. Como siguiente músculo tenemos al músculo obturador interno, que se origina en la superficie interna del foramen obturador pubis e isquio. Se inserta en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y abducir el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio del músculo obturador interno. El músculo gemelo inferior. Se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la superficie medial del trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y abducir el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral. Tenemos al músculo cuadrado femoral. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la elevación superior a la porción media de la cresta intertrocántea en la cara posterior del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y estabilizar la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio del músculo cuadrado femoral. Como siguiente tenemos a los músculos anteriores del músculo extensores, donde encontramos a los músculos cuádriceps, que comprende al recto femoral,
al vasto intermedio, al vasto medial y al vasto lateral. También tenemos al músculo sartorio y al tensor de la fascia lata. El músculo cuádriceps se va a originar, el recto femoral se va a originar en la espina ilíaca anteroinferior y el vasto lateral en el trocánter mayor y línea áspera del fémur. El vasto medial se origina en la línea áspera del fémur y el vasto intermedio en las superficies anteriores y lateral del cuerpo del fémur. El músculo cuádriceps se inserta en la rótula a través del tendón rotuliano y la tuberosidad tibial a través del ligamento rotuliano. Tiene la acción de extender la pierna en la articulación de la rodilla. El músculo recto femoral actuando como también flexiona la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio femoral. El músculo sartorio. Este se origina en la espina ilíaca anterosuperior. Se inserta en la cara medial de la tuberosidad tibial. Tiene la acción de flexionar débilmente la pierna en la articulación de la rodilla y flexiona débilmente abduciendo y rotando lateralmente el muslo en la articulación de la cadera, inervado por el nervio femoral. El músculo tensor de la fascia lata. Este se origina en la espina ilíaca anterosuperior, se inserta en la tibia debajo del cóndilo lateral. Su acción es flexionar y rotar medialmente y abducir la articulación coxofemoral y estabilizar la extensión a la articulación de la rodilla, inervado por el nervio glúteo superior. Como siguiente tenemos a los músculos mediales del músculo. Abductores. Tenemos al músculo pectíneo, al músculo grácil, al aductor corto, al aductor largo, al aductor mayor y el obturador externo. El músculo pectíneo se origina en la rama superior del pubis. Se inserta en la línea pectínea del fémur. Tiene la acción de flexionar y abducir el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio femoral. El músculo grácil. Este se origina en el cuerpo y rama inferior del pubis. Se inserta en la superficie medial del cuerpo de la tibia. Tiene la acción de abducir el muslo en la articulación de la cadera y rotar el muslo en sentido medial y flexionar la pierna en la articulación de la rodilla. Este está inervado por el nervio obturador. El músculo aductor corto. Este se origina en la rama inferior del pubis. Se inserta en la mitad superior de la línea áspera del fémur. Tiene la acción de abducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera y rotar el muslo. Este está inervado por el nervio obturador. El músculo aductor largo. Este se origina en la cresta del pubis y la sínfisis del pubis. Se inserta en la línea áspera del fémur. Tiene la acción de abducir y flexionar el muslo en la articulación de la cadera y rotar el muslo. Está inervado por el nervio obturador. El músculo aductor mayor. Este músculo se origina en la rama inferior del pubis e isquion hasta la tuberosidad isquiática. Se inserta en la línea áspera del fémur. Su acción es abduce el muslo en la articulación de la cadera y rota el músculo. La región anterior flexiona el músculo en la articulación de la cadera y la posterior extiende el músculo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio obturador y ciático. El músculo obturador externo. Este se origina en la superficie externa de la membrana obturatriz. Se inserta en la depresión profunda inferior al trocánter mayor del fémur. Tiene la acción de rotar lateralmente y abducir el muslo en la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio obturador. Tenemos a los músculos posteriores del muslo, a los flexores, en donde encontramos al semimembranoso, al semitendinoso y al bíceps
femoral. El músculo bíceps femoral se origina en la cabeza larga de la tuberosidad isquiática y en la cabeza corta en la línea áspera del fémur. Se inserta en la cabeza del peroné y condilo lateral de la tibia. La acción principal es flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extiende el muslo de la articulación de la cadera. Está inervado por el nervio tibial y peroneo del nervio ciático. El músculo semitendinoso se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en la cara medial de la tuberosidad tibial. Tiene la acción de flexionar la pierna en la articulación a la rodilla y extender el muslo en la articulación a la cadera. Está inervado por el nervio tibial y ramo del nervio ciático. El músculo semimembranoso. Este se origina en la tuberosidad isquiática y se inserta en el cóndilo medial de la tibia. Tiene la acción de flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y extender el muslo en la articulación de la cadera. Este está inervado por el nervio tibial y el ramo ciático. Tenemos al compartimiento anterior de la pierna, donde encontramos al músculo tibial anterior, al músculo extensor largo de los dedos, al extensor largo del dedo gordo y al tercer peroneo. El músculo tibial anterior se origina en el cóndilo lateral y el cuerpo de la tibia y en la membrana interósea, y se inserta en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Tiene la acción de dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo e invierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Está inervado por el nervio peroneo profundo. El músculo extensor largo del dedo gordo. Este se origina en la superficie anterior del tercio medio del peroné y la membrana interósea. Este se inserta en la falange distal del dedo gordo y tiene la acción de dorsiflexiona en la articulación del tobillo y extiende la falange proximal del dedo gordo y en la articulación metatarsofalángica. Está inervado por el nervio peroneo profundo. El músculo extensor largo de los dedos. Este se origina en el cóndilo lateral de la tibia, en la superficie anterior del peroné y la membrana interósea. Se inserta en los falanges mediales y distal de los dedos 2 y 5. Tiene la acción de dorsiflexiona el pie en la articulación del tobillo y extiende los falanges distal y medial de cada dedo del pie en las articulaciones interfalángicas y la falange proximal de cada dedo en la articulación metatarsofalángica y está inervado por el nervio peroneo profundo. El músculo tercer peroneo. Este músculo se origina en el tercio distal del peroné y membrana interósea. Se inserta en la base del quinto metatarsiano y tiene la acción de dorsiflexionar en la articulación del tobillo y vierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Está inervado por el nervio peroneo profundo. Compartimiento lateral peroneo de la pierna. El músculo peroneo largo, el músculo peroneo corto. El músculo peroneo largo se origina en la cabeza y el cuerpo del peroné. Se inserta en el primer metatarsiano y cuneiforme medial. Acción. Produce la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte el pie en las articulaciones intertarsianas. Está inervado por el nervio peroneo superficial. El músculo peroneo corto se origina en la mitad distal del cuerpo del peroné. Se inserta en la base del quinto metatarsiano. Tiene la acción de producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y vierte el pie en la articulación intertarsiana. Está inervado por el nervio peroneo superficial.
El compartimiento posterior superficial de la pierna comprende al músculo gastrocnemio, al músculo sóleo y al músculo plantar. El músculo gastrocnemio se origina en los cóndilos laterales y medial del fémur y la cápsula de la rodilla. Este se inserta en el calcáneo por medio del tendón calcáneo o de Aquiles. Tiene la acción de producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Este está inervado por el nervio tibial. El músculo sóleo. Este se origina en la cabeza del peroné y borde medial de la tibia. Se inserta en el hueso calcáneo por medio del tendón calcáneo. La acción que cumple es producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo. Está inervado por el nervio tibial. El músculo plantar. Se origina en el epicóndilo lateral del fémur y se inserta en el hueso calcáneo por medio del tendón calcáneo. Su acción es producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona la pierna en la articulación de la rodilla. Está inervado por el nervio tibial. El compartimiento posterior profundo de la pierna. Encontramos al músculo popliteo, al tibial posterior, al músculo flexor largo de los dedos, al músculo flexor largo del dedo gordo. El músculo popliteo se origina en el cóndilo lateral del fémur y se inserta en el segmento proximal de la tibia. Tiene la acción de flexionar la pierna en la articulación de la rodilla y rotar medialmente la tibia para destrabar la rodilla extendida. Inervado por el nervio tibial. El músculo tibial posterior se origina en el segmento proximal de la tibia, peroné y en la membrana interósea. Se inserta en el segundo, tercero y cuarto metatarsiano, en el navicular y en los tres cuneiformes. La acción que cumple es producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo e interviene el pie en las articulaciones intertarsianas. Está inervado por el nervio tibial. El músculo flexor largo de los dedos se origina en el tercio medio de la superficie posterior de la tibia. Se inserta en los falanges distales de los dedos 2 y 5. La acción es producir flexión en el pie, en la articulación del tobillo y flexionar los falanges distal y medial de cada dedo de la articulación interfalángicas y el falange proximal de cada dedo en las articulaciones metatarsofalángicas. Este músculo está inervado por el nervio tibial. El músculo flexor largo del dedo gordo. Este se origina en los 2/3 inferiores de la porción posterior del peroné e está insertado en la falange distal del dedo gordo. Acción principal es producir la flexión plantar del pie en la articulación del tobillo y flexiona los falanges distales del dedo gordo en la articulación interfalángica y la falange proximal del dedo gordo en las articulaciones metatarsofalángicas. Está inervado por el nervio tibial. Los músculos intrínsecos del pie. Dorsalmente encontramos al músculo extensor corto de los dedos, al músculo corto del dedo gordo. El músculo extensor corto del dedo gordo se origina en el calcáneo y retináculo inferior de los músculos extensores. Este se inserta en el falange proximal del dedo gordo y tiene la acción de extender el dedo gordo en la articulación metatarsofalángica. Está inervado por el nervio peroneo profundo.
El músculo extensor corto de los dedos se origina en el calcáneo y el retináculo inferior de los músculos extensores. Este está insertado en los falanges mediales de los dedos 2 y 4. Tiene la acción de extender los dedos 2 y 4 en la articulación interfalángica. Está inervado por el nervio peroneo profundo. Músculos intrínsecos del pie. Plantarmente encontramos en el primer plano al músculo aductor del dedo gordo. Este se origina en el calcáneo, en la aponeurosis plantar y el retináculo de los músculos flexores. Este se inserta en el borde medial de la falange proximal del dedo gordo o el tendón del flexor corto de los dedos. Tiene la acción de abducir y flexionar el dedo gordo en la articulación metatarsofalágica. Está inervado por el nervio plantar medial. El músculo flexor corto de los dedos se origina en el calcáneo, en la aponeurosis plantar y el retináculo de los músculos flexores. Esta se inserta en los bordes de la falange medial de los dedos 2 y 5. Tiene la acción de flexionar los dedos 2 y 5 en las articulaciones interfalángicas proximales y metatarsofalángicas. Este está inervado por el nervio plantar medial. El músculo abductor del quinto dedo. Este se origina en el calcáneo, en la aponeurosis plantar, en el retináculo del músculo flexor. Se inserta en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo con el tensor del flexor corto del quinto dedo. Tiene la acción de abducir y flexionar el quinto dedo en la articulación metatarsofalágica y este está inervado por el nervio plantar medial. En el tercer plano encontramos al músculo flexor corto del dedo gordo. Este se va a originar al cuboides y al conoiforme lateral. Este se inserta en el borde medial y lateral del falange proximal del dedo gordo a través del tendón que contiene un hueso sesamoideo. Su acción es flexionar el dedo gordo en la articulación metatarsofalágica y está inervado por el nervio plantar medial. Como siguiente tenemos al músculo aductor del dedo gordo. Este se origina en los metatarsianos 2 y 4 y en los ligamentos de las articulaciones metatarsofalángicas 3 y 5 y el tendón del peroneo largo. Este se inserta en el borde lateral del falange proximal del dedo gordo y su acción principal es abducir y flexionar el dedo gordo en la articulación metatarsofalágica y está inervado por el nervio plantar lateral. El músculo flexor corto del quinto dedo. Este se origina en el quinto metatarsiano y el tendón del peroneo largo. Se inserta en el borde lateral de la falange proximal del quinto dedo. Su acción es flexionar el quinto dedo en la articulación metatarsofalágica. Este está inervado por el nervio plantar lateral. En el segundo plano encontramos al músculo cuadrado plantar. Este se origina en el calcáneo y se inserta en el tendón del flexor largo de los dedos. Tiene la acción de asistir al flexor largo de los dedos para flexionar solo los dedos 2 y 5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. Este está inervado en los nervios plantares medial y lateral. En el segundo plano también encontramos a los músculos lumbricales que tiene origen en los tendones del flexor largo de los dedos. Se inserta en los tendones del extensor largo de los dedos en los falanges proximales de los dedos 2 y 5. Tiene la acción de extender los dedos 2 y 5 en las articulaciones interfalángicas y metatarsofalángicas. Este está inervado por el nervio plantar medial. Tenemos como cuarto plano al músculo interóseo dorsales y este se va a originar en el borde adyacente de todos los metatarsianos. Se va a insertar en las falanges proximales del dedo 2 y el borde lateral del dedo 3 y 4. Tiene la acción de abducir y flexionar los dedos 2 y 4 en la articulación metatarsofalágica y extiende los dedos en la articulación interfalángicas.
está inervado por el nervio plantar lateral. En el cuarto plano también encontramos a los músculos interóseos plantares, que se va a originar en los metatarsianos 3 hasta el 5. Se va a insertar en el borde medial de las falanges proximales de los dedos y su acción va a ser abducir y flexionar las articulaciones metatarsofalángicas proximales y extender los dedos de las articulaciones interfalángicas. Está inervado por el nervio plantar lateral. Como siguiente vamos a hablar sobre las venas, arterias y nervios del miembro inferior. La vena safena mayor está formada por la unión de la vena dorsal del dedo gordo más el arco venoso dorsal del pie. Tiene 10 hasta 12 válvulas de doble efecto que facilita el bombeo músculo-venoso que supera la fuerza de la gravedad. Recibe tributarias de la cara medial y posterior del muslo foramen de la vena safena accesoria. En la parte inferior del muslo recibe a las venas cutáneas anterior y lateral, y a la circunfleja ilíaca y a la superficial, a la epigástrica superficial y a la pudenta externa. Venas de la safena menor. Se origina en la vena dorsal del dedo pequeño más el arco venoso. Asciende posteriormente al maleolo lateral como continuación de la vena marginal lateral. Pasa a lo largo del borde lateral del tendón calcáneo que se inclina sobre la línea media del peroneo. Perfora la fascia profunda y asciende entre las cabezas del gastrocnemio y desemboca en la vena poplitea. Venas perforantes. Nace de las venas superficiales y atraviesan la fascia profunda y oblicuamente desemboca en las venas profundas. Los músculos las comprimen para evitar el retroceso de la sangre hacia las venas superficiales. Patrón permite que las contracciones musculares impulsen la sangre hacia el corazón. Venas profundas. Encontramos a las venas satélites que paran conectadas entre sí y se encuentran dentro de una vaina vascular. La vena perforante dan origen a la vena tibial anterior y a las venas piantares medial y lateral y forman así la vena tibial posterior y la vena peronea. Desembocan en la vena poplitea mayor y la vena femoral. Las venas satélites a las arterias perforantes drenan a la arteria femoral profunda. Y el flujo sanguíneo lento en la bifurcación durante el esfuerzo de la contracción muscular aumenta el flujo. Tenemos a las arterias. Tenemos a la arteria ilíaca externa, que después de pasar el ligamento inguinal o arco inguinal, se va a convertir en la arteria femoral, donde vamos a encontrar a las arterias epigástrica superficial, a la arteria circunfleja ilíaca superficial, a la rama ascendente, a la rama profunda, a la rama ascendente, a la rama transversa, a la arteria circunfleja femoral lateral, a la arteria circunfleja femoral medial, a la arteria femoral profunda, a la arteria perforante, a la rama descendente, a las arterias nutricias del fémur, a las arterias poplitea, a la arteria superficial lateral de la rodilla, a la red articular de la rodilla, a la arteria interior lateral de la rodilla, a la arteria recurrente tibial anterior, a la arteria recurrente tibial posterior, a la arteria tibial anterior. También tenemos a la arteria pudenta externa profunda, a la arteria pudenta externa superficial, a la arteria superior medial de la rodilla, a las ramas articulares, a la rama safena, a la red patelar
a la arteria inferior medial de la rodilla. Después de la arteria femoral pasa a ser la arteria poplitea, donde vamos a tener un ramo que va a ser la arteria circunfleja fibular, también a la arteria tibial anterior. También tenemos a la arteria nutricia de la fíbula y a la arteria nutricia de la fíbula. Tenemos a los ramos maleolares mediales de la arteria tibial posterior, a la rama calcánea de la arteria tibial posterior, a la arteria plantar lateral, a las ramas del maleolar lateral de la arteria fibular. También como siguiente tenemos a la arteria peronea, a la arteria perforante, a las arterias tibiales anteriores, a la anastomosis tibio-peroneal anterior-posterior, a la arteria tibial posterior. También tenemos a la arteria dorsal medial, a la arteria arqueada, al arco plantar, a las arterias perforantes proximales u distales, a las arterias metatarsiales dorsales y a las arterias digitales dorsales. Como siguiente tenemos a los nervios. Tenemos a los nervios cúneos superiores, que se va a originar en sus ramos cutáneos laterales de los ramos posteriores de los nervios L1 y L3, y va a tener un recorrido que se va a dirigir inferiormente y lateralmente a través de la cresta ilíaca y se va a distribuir en la piel en la parte superior de la nalga hasta el tubérculo de la cresta ilíaca. Los nervios cúneos medios se va a originar en los ramos cutáneos laterales de los ramos posteriores de los nervios S1 y S3 y va a recorrer a través de los foramenos sacros posteriores y entra lateralmente en la región glútea y se va a distribuir inervando la piel sobre el sacro y el área adyacente de la nalga. El nervio cúneo inferior se va a originar en el nervio cutáneo femoral posterior de los ramos anteriores de la S2 y S3 y va a recorrer desde el borde inferior del glúteo mayor y ascienden superficialmente a este músculo. Tiene la distribución de inervar la piel de la mitad inferior de la nalga hasta el trocánter mayor. Como siguiente tenemos al nervio ciático, que tiene origen en el plexo sacro de las divisiones anteriores y posteriores de los ramos anteriores de los nervios L4 y S3. Va a recorrer en la región glútea a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme y profundo respecto al glúteo mayor. Desciende por la cara posterior del muslo profundo al bíceps femoral, que se bifurca en el nervio tibial y fibular común en el vértice de la fosa poplitea. Se va a distribuir en los músculos de la región glútea e inervar todos los músculos del compartimiento posterior del muslo. Tenemos al músculo cutáneo femoral posterior. Se origina en el plexo sacro en las divisiones anteriores y posteriores de los ramos anteriores de los nervios S1 y S3. Recorre en la región glútea a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme y profundo respecto al glúteo mayor, emergiendo a su borde inferior y descendiendo por la parte posterior del músculo profundo a la fascia lata. Se va a distribuir en la mitad inferior de la nalga a través de los nervios cutáneos inferiores, la piel sobre la cara posterior del muslo y la fosa poplitea, y la piel de la parte lateral del periné y la parte medial superficial del muslo a través de un ramo perineal. El nervio glúteo superior se va a originar en el plexo sacro en la división posterior de los ramos anteriores de los nervios L4 y S1
que va a dar un recorrido en la región glútea a través del foramen isquiático mayor superior al piriforme y discurre lateralmente entre el glúteo medio y el menor, hasta el tensor de la fascia lata. Este se va a distribuir en el glúteo medio, el glúteo menor y el tensor de la fascia lata. El glúteo inferior. Este se origina en el plexo sacro, en la división posterior de ramos posteriores y anteriores de los nervios L5 y S2. Este recorre en la región glútea a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme y profundo respecto a la parte inferior del glúteo mayor. Se divide en varios ramos. Este se distribuye inervando el glúteo mayor. El nervio del cuadrado femoral. Este se origina en el plexo sacro en la división anterior de los ramos anteriores de los sacros L4 y S1. Su recorrido es en la región glútea a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme y profundo respecto al nervio isquiático. Este tiene una distribución que va a inervar a la articulación coxal, al gemelo inferior y al cuadrado femoral. El nervio pudendo. Este se origina en el plexo sacro en la división anterior de los ramos anteriores de los nervios S2 y S4, que va a recorrer por la pelvis a través del foramen isquiático mayor e inferior al piriforme. Desciende posterior al ligamento sacroespinoso y entra en el periné a través del foramen isquiático menor. Este se va a distribuir en la región glútea ni de la pared posterior del muslo. El nervio del obturador interno. Este se origina en el plexo sacro, en las divisiones posteriores de los ramos anteriores de los nervios L5 y S2. Este tiene un recorrido que sale de la pelvis a través del foramen isquiático mayor inferior al piriforme, descendiendo posterior al ligamento sacroespinoso que entra en el periné a través del foramen isquiático menor. Su distribución es inervar el gemelo superior y el obturador interno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.